El día de hoy vamos a estar presentando el tema del final de Venantado, compañero. Tenemos con la definición de que es un filtro de Venantado. El filtro de Venantado se entiende como un dispositivo endovascular que se coloca intraluminal dentro de la vena cava inferior, que nos permite este dispositivo interceptar electrones procedentes del sistema venoso profundo de los filtros superiores y, a su vez, nos permite evitar patologías como el tromboembolismo o embolia pulmonar. Aquí vamos a evidenciar más o menos cómo es de forma simple cómo funciona el filtro. Se coloca dentro de la vena cava y por medio de esta red se permite atrapar todos esos coágulos que vengan del sistema inferior. La eficiencia del filtrado depende de dos factores. Uno es el flujo del filtrado y dos, el flujo. Porque a veces como queremos tener un buen flujo laminar continuo dentro de la vena, también queremos evitar que haya traspaso de trombos hacia la parte superior. También tiene que contar con algunos mecanismos, como que este pueda ser auscentrado, que se fija en la pared vascular y una longitud, tamaño que evite su migración. Ahora hablamos de los tipos. Encontramos que hay cuatro que en la literatura están el filtro permanente, el opcional, el temporal y el convertible. Entonces tenemos que el permanente, como les dice su nombre, se fija en un procedimiento y se deja ahí permanentemente o hasta que obtenga alguna complicación que nos indique retirar. Tenemos el opcional que se puede tanto poner fijamente como retirar más adelante. Tenemos el temporal, que solamente se pone durante la instancia que se requiere hasta que ya el problema esté solucionado. Y tenemos el convertible que se puede adaptar de acuerdo a lo que sea. Acá tenemos los tipos de filtros que están aprobados por la FDA, que es el Deponter, el Select, el Penatec, el Recovery Filter, el ALN Filter, el Option, que es el que más se usa, el FLO, el Optis y el Proxy. Acá tenemos otro que es el Burst Finesse, que se puede apreciar en la imagen. Se asemeja mucho a un nido de ave que parece como si fuera como una mella. Acá tenemos el Trepsi, que ya no se usa tanto en la literatura, sin embargo, este sería un filtro permanente que tiene una forma como el rombo, más o menos, y se fija en esto. ¿Vale? Y por último tenemos el de Greenfield, que es uno de los primeros que teníamos, que es en forma de cono y tiene ganchos al final de los patos de la. Acá en Colombia tenemos disponible el Option Elite, que es el que lo tenemos disponible desde 2018. Se puede intentar su extracción hasta los 175 días posteriores al implante y se caracteriza porque se tiene una versión disponible de un metal. Acá tenemos una tabla comparativa de los tipos de filtro, su proveedora, su material, su diseño, su acceso y los dedos de ventana que se pueden para intentar su extracción. Las indicaciones según la Guía Europea de Cardiología, que tiene una clasificación de 2A para el uso de filtros en como pulmonar agudo y contraindicaciones absolutas de anticoagulación. También se recomienda en casos para cuando hay una falla en la terapia anticoagulante. Y hay una recomendación tipo 3 que es utilizarlo de manera rutinaria para diferentes procesos. Por ejemplo, se utiliza mucho para pacientes que llegaban en traumas, cirugía de cerebro, cirugía de cabeza. Entonces, más si no se empezó a utilizar esto en Estados Unidos, pero por eso la guía no lo recomienda como 3. Bueno, acá tenemos unas características que se tienen que tener en cuenta antes de fijar el filtro, que tenga un bajo trombogénico biocompatible, que tenga una alta eficiencia de filtración de coágulos grandes y pequeños, que pueda atrapar cualquier tipo de coágulo para evitar una embolia pulmonar más adelante, que tenga una fijación segura dentro de la vena. Ya más adelante veremos algunas de las complicaciones que se pueden tener en caso de que la fijación no pueda ser tan segura. Tenemos una facilidad de inserción percutánea, sistema de pequeño calibre, pues, la vena cava tiene un diámetro de aproximadamente 30 milímetros, y tener en cuenta que el filtro no vaya a ser ni pequeño ni grande para evitar una ruptura del vaso. Tenemos un mecanismo de liberación simple,
la accesibilidad en el preposicionamiento, en caso de que más adelante, después de fijarlo, más adelante se pueda, de- el filtro pueda tener un grado de inclinación bastante amplio, entonces tener esa oportunidad de poder centrarlo nuevamente. Compatible con las imágenes de resonancia, hay unos que están indicados o no tienen algún problema cuando un paciente cuando tenga indicación de algunas imágenes. Está de bajo costo, pues no siempre los pacientes pueden tener acceso a este tipo de dispositivos debido a que son productos de alto costo y que sea extraído. Tenemos aquí el inicio del abordaje. Entonces, en cuanto a preparación del paciente, se recomienda que tenga un ayuno previo de 6 horas. Se envían laboratorios de coagulación, creatinina y hemograma. El consentimiento informado, que es pues, bastante importante en el caso del paciente. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos una anestesia local en condiciones estériles, específicamente una técnica aséptica, el monitoreo del paciente, signos vitales, el ecocardiograma y oxígeno. Y los accesos más comunes, como lo va a explicar ahorita mi compañero, es la de acá tenemos unas posibles variaciones anatómicas que se pueden encontrar a la hora de evaluar el paciente antes de fijar el filtro. Entonces tenemos la circunaórtica, la izquierda retroaórtica, vena cava inferior izquierda y la doble y la vena cava doble. Entonces en la circunaórtica se ve que la vena cava inferior puede como abrazar a la aorta. La retroaórtica, como lo dice su nombre, va posterior a la aorta. En el caso de la vena cava inferior izquierda, tenemos que la vena cava hace un desvío hacia la izquierda y tomando como de referencia la aorta. Y acá tenemos que la vena cava puede tener dos ramificaciones, una derecha y una izquierda. ¿Cómo es la abordaje quirúrgico para este tipo? Entonces, primero iniciamos con la decisión de catéter, el catéter por medio de técnicas de Stinger. Entonces utilizamos el uso de una ecografía con el fin de guiar, porque es primero la inserción de la aguja y ahí lo que hacemos es pasarle al cable de guía, luego por medio de un dilatador y un corte dentro de la piel, podemos expandir esto por un kilo. Debido a que el tamaño del catéter es entre 8 a 10, incluso hasta 12, bueno, se puede considerar. Siempre muy importante tener en cuenta hacer una cabografía inicial antes del procedimiento. Esto con el, bueno, digamos, de insertar el filtro. Eso permite, uno, evidenciar de que no haya trombos dentro de lo que la vena acaba. Segundo, ver que no haya algún tipo de obstrucción o algún tipo de patología que evite usar el procedimiento. Aquí vamos a ver cómo sería el eco para cuando hacemos la vía femoral. Pues podemos diferenciar lo que es la vena femoral, la bifurcación de las venas femorales y el nervio femoral. Lo que nos indica es que tenemos que ingresar la aguja en un ángulo de 45 grados, llegar hasta la vena femoral, anexar la vena e ingresar lo que es el cable yugular. Para el eco yugular, aquí solo varía es lo que es la anatomía. Tenemos que estar la arteria, tenemos la vena y aquí hay el cable guía. Esta ya es otra perspectiva y es tenemos la vena y cómo esa guía se inserta dentro de la propia vena. ¿Siempre? La tasa de éxito de este procedimiento es de un 98%. Los métodos utilizados, ahí está, el duplex transabdominal o la exploración intravascular llamada IVUS, que es la más recomendada para su solución. En los resultados, tenemos que con duplex hay un 87,3% de la viabilidad y un éxito del 97,7%. Para la viabilidad técnica, con el IVUS sería el 96,2% y el éxito sería el 16,1%. ¿Sí lo entiendo? Como les contaba, la cartografía va a ser muy importante durante todo el procedimiento. Tenemos una llave nota inicial, ahora un argumento puede despegar lo que es el artefacto dentro de la vena cava y a su vez ver que esté bien posicionado, que no haya un ángulo, que no haya un ángulo mayor a lo que es 5 grados. Y vamos a utilizar puntos anatómicos para referenciarlos de nuestro lugar. En este caso, vamos a utilizar los cuerpos lumbares para guiarnos y ubicar el dispositivo inferior a las venas renales. Para la extracción, tenemos la técnica Luxer, que se utiliza este tipo de catéter, que lo que genera es un bucle que nos permite atrapar. Bueno, como se decía, en los filtros de vena cava, encontramos en la parte cefálica un gancho que nos permite su extracción.
por medio de una bola vehicular se inserta este catéter, se atrapa dentro del gancho y se retrae, se contrae y se permite el colapso del catéter del flujo de la permitiendo la extracción vía venosa. Aquí vamos a ver un poco cómo es esa evolución de la extracción. Entonces, primero tenemos el enganche, la regulación del dispositivo y su proceso de colapsamiento para ser retirado. Hay otras técnicas que se utilizan para la extracción, ya que no siempre es clave hacer ese tipo de método, porque pueden haber diferentes condiciones que no lo permitan. Por ejemplo, el filtro es un poco más adherido a lo que es la pared de la vena, lo que se recomienda es que si no se puede retirar con una presión adecuada, es mejor que tal técnica, no vaya a ser el aumento de la presión al momento de retirarlo, produce un desgarro o un daño al tejido. En este caso, como les dije, utiliza un posicionamiento del globo. Ese globo que permite un poco de forma del artefacto, con el fin de que esos enganches de la pared disminuyan. También tenemos un globo que es conectivo con el club, solo que en vez de ir por el enganche del pánico, nos vamos directamente hacia los alambres, permitiendo su extracción de modelo. Como primero, nos vamos hacia el inferior, ingresamos el catéter por los alambres, nos vamos hacia el superior y ahí empezamos la extracción. También hay otra posibilidad que se considera el uso de pinzas broncoscópicas. En este caso, como bien trae el imagen C, cómo se agarra desde el gancho cefálico y se extrae. Sí, bueno, extracción. Para los momentos ideales para la recuperación del artefacto es cuando el riesgo de volver a acumular sea bajo para el paciente, cuando se pueda reiniciar la anticoagulación si es necesaria, cuando el paciente de manera segura y No, no te vaina. ¡Guau! los antes de seguimiento. Al tomen mañana, marica, ya fue puta. Es mejorar pues, las tasas de recuperación. ¿En qué tiempo crees que va a crecer el músculo, marica, si no le das descanso? De manera normal, hay diferentes métodos que se pueden hacer para su recuperación. Elementos protocolactivos, una educación al paciente, tanto, tanto anterior al procedimiento como después del procedimiento, sistemas electrónicos de seguimiento, programas de recuperación, una vez que requiere una recuperación monitoreada, y pues previamente hacer esto en procesos especializados como lo es la recuperación. ¿A qué se refiere? O sea, que hay programas para que uno cree los filtros por ayuda a reducción. Más que todo es, no, Porque tengo los hombros. es post-extracción, ¿sí? En estos grados controlados de complicaciones, más que todo porque si se replica el filtro y se reinicia la terapia en población, pues esa terapia puede llegar a fallar, pues tener el jubilado, ya que se tiene una evidencia que puede llegar a desarrollar el lugar temporal. O sea, normalmente, los que uno vamos a pensar ahorita en los centros no se retiran. Cuando uno se retira, pues salvo complicaciones graves. Pues sí. O sea, yo el día que haría hombro, haría cardio. O haría hombro y algo funcional. Si no, se necesita la anticoagulación. Digamos que los sistemas electrónicos de seguimiento lo que intentan es captar a los pacientes que tienen filtro en el tiempo de lo que decimos cada casa médica clínica que ya ha pasado ese tiempo, pues digamos que la sensibilidad del tiro va. Entonces, es lo más justo. Sí, yo lo que entiendo ahí es que hay una tasa considerable de filtros puestos que después no se retiran. Y son un problema. Son un problema porque puede causar complicaciones y o dificultad para el retiro. Entonces, en los países que del fin del mundo hacen ese tipo de cosas, educar al paciente, aquí lo podemos hacer esto, pero hay programas de recuperación, clínicas de recuperación, pues aquí no hay eso, pues ponen los filtros y eso es algo que yo creo que se requiere. Métodos de selección para los diferentes tipos que hemos anteriormente, para el Fortis of This, que es una supermercado, se utiliza la técnica que utiliza anteriormente, y se recupera en vaina de French para el counter, y es un acceso yugular, se hace en la ancho y en este caso con su French, la recuperación. Para Martinelli, ALN y Option Elite,
Ese sería un acceso yugular para el precio con técnicas de trampa en el gancho del cuerpo. Pues acá tenemos las contraindicaciones según la literatura, las que más se encuentran son que la vena cava está ocurrida de manera crónica, anomalías en la vena cava, como lo mencionamos anteriormente. La imposibilidad de tener un acceso a la vena cava, ya sea por algún trauma o alguna otra razón. Tenemos una compresión, también una compresión de la vena cava, que se encuentra comprometida por un tumor, y la no posible localización de la vena cava, pues para poder fijar el filtro en el punto de referencia. Tenemos otros tipos de complicaciones que son la migración del filtro, la oclusión trombótica, una inclinación del filtro mayor de 10 grados, como lo mencioné anteriormente. En el caso de que el filtro se llegue a inclinar de más, se puede llegar a generar una ruptura en lo que es la escapa del vaso. La perforación del filtro por extensión del soporte al anclaje. Tenemos la fractura del filtro, que también se puede dar por una pérdida de integridad estructural del filtro, es decir, que el filtro no fue de la mejor elección para lo que se requería el paciente o venía con algún problema de fábrica y este puede generar una complicación dentro del paciente. Tenemos acá unas estadísticas sobre el estudio. Entonces tenemos que los mayores porcentajes de complicaciones son la insuficiencia venosa, con un porcentaje de 5 a 59%, la migración del filtro, de un 3 a un 69%, que es un porcentaje bastante considerable. Tenemos ya después la penetración de la vena cava de un 24%, una obstrucción de la vena cava de un 6 a 30%. Ya tenemos unas complicaciones de menos porcentaje, sin embargo, se tiene que tener en cuenta de todas formas, que es una trombosis del sitio del acceso venoso, que es del 12 al 28%, una muerte relacionada con inserción del filtro, que puede ser de un 0.12%, una embolia pulmonar fatal, que ya es de un 0.7%, y una embolia pulmonar después de haberse retirado el filtro, que es de 2 a 5%. Tenemos otro tipo de complicaciones respecto a los tipos de filtro. Entonces acá tenemos que es cuando la inclinación de grado, el gancho se incrusta en la pared de la vena, esto se ve en la imagen. Entonces se ve que el gancho está justo enganchado en la pared del vaso, y tiene una incapacidad de largo para rodear el gancho a pesar de la proximidad entre ambos. Pues debido al crecimiento del tejido alrededor del gancho, este no va a permitir su adecuada recuperación. Tenemos aquí que para corregir esto, se hace un acceso con guía desde la auricular interna derecha hasta el fémur, que puede utilizarse para centrar el filtro nuevamente. Se permite un mejor acceso al gancho de extracción mediante un catéter de láser. Y se utiliza el inflado de un balón para poder ampliar el vaso un poquito y poder fijar nuevamente el vaso para romper el plástico de la íntima que se ha cubierto en la parte del gancho. En la técnica del gancho lazo sobre la guía, hacemos que la guía adyacente al gancho de recuperación se cruce a través del lazo. El catéter de lazo avanza sobre esa guía para guiar el lazo alrededor del gancho de recuperación. Entonces, acá se entra la guía, rodea el gancho y ya se inserta para poder extraer el foco y poder secarlo nuevamente en el vacío. Entonces acá tenemos la técnica de lazo sobre lazo, que utiliza un catéter curvo o en bucle, se coloca entre los dos puntales del filtro para crear una asa de guía que luego se va a enganchar al gancho del filtro, se extrae de la orina de la yugular interna encefálica y esta tracción va a generar que la guía permita centrar el filtro. Y por último, acá tenemos una tabla que explica que compara las complicaciones que se pueden tener referente a los tipos de filtro. Entonces tenemos que los que tienen mayores complicaciones pueden ser el titanite Greenfield, el Benatec y el de Percoris Geoxid. ¿Entendieron? ¿Entendió, Natalia? Ahí hay una pregunta. No es del sonido.
¿Por dónde se retiran los filtros? La complejidad. La complejidad se retiran. Depende de la literatura, pero lo que más encontramos lo ponen así. Se pueden retirar por ambos lados, pero depende de cómo esté colocado y del tipo de filtro. Porque la colocación también puede ser por vía femoral o por vía jugular. Puede quedar el ancho hacia arriba, o sea, lo más común es el que hace como está normal. Y se retira por vía jugular por una cosa que se llama una muscular. Cada marca de filtro de acá y es un kit de retiro. Por eso es muy importante saber qué marca le pusieron. ¿Listo? Pero lo importante es saber cuándo se indica un filtro de acá. Eso es lo más importante, más que se sepan por cuándo se retira que es el filtro. ¿Cuándo se indica un filtro de acá? A grandes rasgos, ¿cuándo? Ahora me gusta la terapia de articulación no está funcionando o está contraindicada. O sea, cuando el paciente tiene que diagnóstico y no se puede. Porque voy a proponer. Exacto, voy a proponer algo, no sé, porque tiene ya una trombosis profunda, tromboembolismo pulmonar y hay una contraindicación completa de la anticoagulación. Y se debe poner hasta que esa causa de la contraindicación de la anticoagulación se corrige. ¿Sí? Por ejemplo, un sangrado, una hemorragia de digestivas altas, y por esos hallazgos, pues, lo tiene que ser de acuerdo, Luchi, incluir los filtros que solo sí se pueden retirar como área. No se puede controlar. Es que depende de la mano. Es muy importante saber esto. Bueno. Bueno, creo que yo lo. Ah, Yo creo que una de las cosas importantes es saber que por colocar el filtro estamos cuidando la fisiología del paciente y las consecuencias que suelen llevar la sobrecarga de derecha a la producción de grasa, o sea, no es algo que para el paciente sea totalmente tolerable, pero sí podemos cuando regularlo y para que lo estamos colocando un motivo voluntad. Eso es muy importante porque lo que también se tienen que llevar en cuenta es que no siempre que viene un filtro está indicado que no siempre hay que poner. Y cuando uno ya la pone y toma la decisión de ponerlo, siempre tiene que retirarse. No se puede caer. Listo. pero para traer un caso como tal, pero vamos a hablar un poco de las controversias sobre el filtro de la CAU y de la literatura. Digamos que los filtros se han concebido como una red de protección para prevenir que los trombos asciendan hacia el pulmón. Entonces, es como el objetivo, cómo se crearon. Para esta analogía, cuando nosotros vemos un pescador, no sé, tirando una red que busca pescar y atrapar peces, no solamente van pues por la langosta, sino que se traen muchas cosas en el mar. Cuando nosotros como si fueran vasculares ponemos el filtro, nuestro objetivo es que el trombo no ascienda. Digamos que si el filtro se perpetúa en el tiempo, en el cuerpo del paciente, puede dar otras cosas que no estamos buscando. Entonces la pregunta es si realmente es un salvamento o cómo lo estamos usando. ¿Cómo pasamos a ligar la cava a los filtros? Inicialmente, más o menos en 1930, el manejo para lo que hacemos ahora era entrar y ligar la cava. Eso se hacía porque todavía no se habían propuesto las ideas sobre la anticoagulación. No se puede ligar. Sí. Entonces. Ahí suena bien, suena bien, pero ahora es nuestra práctica, Pero el paciente se le han echado las piedras. Bueno. Entonces se ligaron la cava. Cuando se empezó a hablar de la anticoagulación y la anticoagulación empezó a coger un poco de más fuerza, pues digamos que esta praxis quedó un poco más de lado. Ya fue en 1967 donde se empezaron a escribir los primeros filtros. Esos filtros eran una forma más como de sombrilla invertida, iban recubiertos como de parina,
y esos filtros, como bien lo decía Alejandro, alteraron muchísimo más la fisiología del paciente, se veía que había más trombosis de la cava y que generaban, digamos que más sintomatologías de la oclusión y eran con más problemas. Ya en 1973 salió el filtro de Kimbrey, que es el filtro de Boston Scientific. Inicialmente este filtro ya era más cónico, la parte, digamos que el extremo distal o cefálico del filtro era más delgado, permitía ya más un flujo laminar. Inicialmente se empezó a hacer por verotomía la inserción del filtro y ya posteriormente, mediante avanzada, pues se hacía de forma endovascular, era más fisiológico para los pacientes. Ya al principio del 2000, bueno, inicialmente ese filtro era permanente, se empieza a hablar de los filtros recuperables y es lo que hemos avanzado hasta hoy. ¿Sí? Pero entonces, porque usamos filtros de vena acá, digamos que la literatura en este tema es escasa y la evidencia no es muy buena, pero en 1998 se escribe este artículo que es el primer estudio multicéntrico aleatorizado grande, de se reúnen 400 pacientes y lo que tenían como objetivo evaluar la eficacia de los filtros de vena acá en pacientes con trombosis proximal. En este estudio podían o no tener diagnóstico de embolia pulmonar y se agruparon en dos grupos: los que recibían anticoagulación estándar y tenían el filtro de vena cava permanente o los que solo estaban anticoagulados. El seguimiento aquí fue a los 2 años y se usaron solamente el filtro de vena cava permanente. Ellos encontraron que los pacientes que tenían filtro y o sea, una trombosis venosa profunda a los 12 días tenían menos riesgo de desarrollar una embolia pulmonar, pero sin embargo se encontraron una asociación a los 2 años con trombosis venosa profunda para el grupo que tenía filtro y pues filtro versus los que no tenían filtro. Este estudio, que es el PREPIC, dio pie para que las guías empezaran a hablar de la uso de filtro solamente cuando hubiera contraindicación para anticoagular. Como les mencionaba, este estudio solamente se realizó con filtros permanentes. Ya años más tarde, en el 2015, hacen el estudio PREPIC 2, que lo que buscaban ver era con filtros retraíbles, y aquí así habían pacientes que tenían embolia pulmonar recurrente y embolia pulmonar grave por falla derecha. Lo que ellos buscaban era ver si determinar si usar filtro en conjunto con la anticoagulación tenía algún impacto en reducir el riesgo de embolia pulmonar. Se publicó en JAMA. También habían dos grupos, los que tenían filtro anticoagulación versus los que solo usaban anticoagulación. Este estudio solamente lo siguió por 1 año y ellos vieron que no habían realmente diferencias significativas en cuanto a la reducción de embolia pulmonar y en la mortalidad tampoco había una diferencia. Ninguno de los dos estudios hablaba de diferencias en cuanto a la mortalidad y los desenlaces de estos pacientes. Pero entonces, ¿qué nos dicen las guías? Como se estaba planteando anteriormente con el doctor Sebas y aquí, pues realmente ya muchas guías nos hablan de cuándo poner o no poner un filtro. Esta es la Sociedad de Radiología. Para ellos siempre al final va a ser una contraindicación para anticoagular, que haya una complicación en presencia de anticoagulación, que haya una recurrencia de la embolia pulmonar aún con manejo médico, que haya inhabilidad para mantener niveles adecuados de la anticoagulación, propagación de la trombosis venosa profunda por terapia pues, médica, un tromboembolismo pasivo o un trombo flotante a nivel femoral. Siempre en las recomendaciones de las guías hay un tema que es como un asterisco y es el trauma, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, para el Colegio Americano pues, de Tórax, aquí ellos ya mencionan un poco más para los niños, las recomendaciones de los niños, y digamos que nos hablan cuando se hace el procedimiento pulmonar. La AJA es la única guía, digamos, que nos recomienda iniciar tempranamente la anticoagulación de los pacientes con filtro, pues que son usuarios de filtro de vena cava. Comúnmente, no sé, la práctica médica uno ve que la urgencia es poner el filtro porque no lo podemos anticoagular, pero en ese lapso de que no poner el filtro, realmente se demora en realizar la anticoagulación o en buscar la causa reversible de la anticoagulación del sangrado, porque digamos que es como un paño de agua fría, como que sí, ya lo tenemos controlado con el filtro, pero realmente el tromboembolismo pulmonar lo que lo maneja es la anticoagulación, ¿sí? O sea, poner un filtro no estamos manejando el tromboembolismo. ¿Siguen? Estas del BIT, pues digamos que no me voy a detener, pero y estas son las europeas que comentó Julián. Entonces, ¿qué hacemos en el trombo? Ponemos filtros profilácticos y trombo.
Juanpa, ¿qué hacemos en el trabajo? Uy, el que es que eso sí. No, realmente no. Pues, o sea, ¿por qué pensarías en filtro en un paciente con trauma? Bueno, porque está ya contraindicado por los pacientes, pues creo que yo puedo que pues, por bien. Bueno, proyectos sangrados, un organismo masivo, paulopática. ¿Usted recuerda el filtro? Eh, pero no afecta la mortalidad. ¿Cómo? Disminuye el riesgo de exceso, pero no afecta la mortalidad. Ya aumentaba el riesgo de no sé, yo no sé. Bueno, Bueno, entonces las guías de trauma nos dice que debería poner en pacientes que tengan trauma grave, pues digamos con alto riesgo anticoagular, que no se puedan anticoagular como dice el SWAMPA, que tengan alto riesgo sagrado como dijo André, y que tengan una lesión secundaria al trauma que los vaya a prolongar inmovilidad mucho tiempo, como un trauma cerrado craneoencefálico severo, que tenga una lesión incompleta de médula que cause paraplegia, que tenga una fractura compleja de pelvis, con fractura de huesos largos o múltiple fractura de huesos largos. Pero, no sé, o sea, ya Sí, 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 eso yo entiendo al final, me genera dudas. ¿En qué momento le vas a poner? Por eso, yo también Yo también- yo a ellos, Dependiendo del dos, coste. a ninguno le- No, pero yo a ninguno de esos, o sea, aquí en Colombia, depende si a mí me llega un paciente en trauma que la prioridad no es poner el filtro de vena cava, es que eso, y eso no se va a pensar en Pues, pero no, en el pero- manejo inicial. creo que el momento donde está diciendo Natalia es en el posoperatorio. Exacto. En la fase suave después del trauma, porque en la unido yo no he visto nunca Pero- se ve. Pero tampoco he visto O sea, que no lo se hagan después. y le ponga el filtro. Por ejemplo, Pero tampoco en el posoperatorio que sea ahora que yo vea, he visto que les ponen Eso también, las postales y eso no se les por pone. ejemplo, eso también depende del paciente. Si nosotros estamos hablando de un paciente, por ejemplo, cuadraplégico, porque tuvo una ACV, nosotros podemos hacer simplemente compresión neumática. Por ejemplo, eso ayuda a disminuir el riesgo de TBP, que es lo que va a causar, por ejemplo, una embolia. Y es un paciente que digamos que tuvo un trauma. Pero si es un paciente que tuvo una fractura y tiene las piernas vueltas a nada, en el paciente no se puede colocar compresión neumática, se opera, se le hace el manejo ortopédico y yo creería que ahí, después de eso, sí estaría indicada. No sé, no Quizá, sé. pero usted está corrigiendo el sangrado de ese paciente No, porque es un si ya le fijaste la pelvis, ya no vas a entrar, pues ya lo puedes hacer. O sea, ahí ya le corregí el problema, ya no le Lo que corregí. pasa con estos pacientes, que fue lo que yo vi en la práctica, es que muchas veces el reiniciar, suspender, reiniciar, es porque han requerido múltiples procedimientos clínicos, prefieren poner el filtro. Pero eso es o sea, es como Una recomendación de experto. demasiado. O sea, que yo lo haya visto así. Ese es un artículo específico del filtro de nata en trauma. No, ya no vamos a hablar. Que hay es un metaanálisis De del uso profiláctico de filtros de vena en pacientes con tromboembolismo venoso con trauma. Una revisión sistemática que se realizó en el 2023. Alejandro, aquí ya presta atención. hace un favor, lo subes a LinkedIn para mañana. Listo. Lo revisamos juntos. Pero se realizaron artículos del 2012 al 2021, 10 estudios controlados con un total de 47.000 pacientes, 3 ensayos controlados realizados y 7 estudios observacionales. Esos son los forest plots del artículo. Digamos que los autores lo que hacen es dividirlo en el tipo de estudio para disminuir el índice de triplicidad, que la verdad es del 0%. O sea, dice que los estudios sí son comparables. Para los estudios controlados aleatorizados, vemos que el índice, el intervalo de confianza, digamos, se pasa a la unidad, lo que nos habla de que no es una relación estadísticamente significativa. Para los estudios observacionales, por el contrario, si vemos que a nivel del intervalo de confianza, si hay una, digamos, como una relación estadísticamente significativa, sin embargo, es un estudio de menor valor. ¿Qué nos habla de realmente este metaanálisis? Que el nivel de evidencia es muy bajo para recomendarlo, pero no hay impacto en cuanto a la mortalidad y a la disminución de riesgo pues,
embolia pulmonar y pues O próximo. sea, al final, No sabe. tenía Cuando me pregunté qué hacíamos en Colombia, pues no hay mucho. Realmente, pues el profe puede tener más experiencia que yo, pero normalmente a nosotros la 99.9% de las veces que nos interconsulta para un tipo de ven acá, nos piden la valoración, no nos piden la valoración, sino como pues se solicita inserción de filtro de ven acá. Yo pienso que en la práctica médica, como pues nosotros que vamos a hacer cirujanos vasculares y a los que nos gusta cirugía vascular, debemos no solamente ser cirujanos, sino ser críticos, y nosotros también cuestionamos la indicación del filtro de vena cava. En Colombia no hay muchos datos, pero encontré este artículo de los colegas de la Universidad de Antioquia, que es un estudio retrospectivo observacional de su hospital de base, donde ellos buscaban saber qué pasaba con los filtros de vena cava en su población. Vieron que habían 196 pacientes, todos mayores de edad. En este estudio se logró en 108 pacientes pues, retirar el filtro. Digamos que para ellos la indicación más frecuente fue pacientes oncológicos con contraindicación por anticoagular. Hay un 40% de pacientes que no se logró retirar el filtro de vena cava. Ellos no son muy claros en decir acerca de la pérdida del segmento clínico. Sin embargo, creo que es un factor muy importante y nosotros lo vemos. No había forma de seguir los pacientes a los que se les ponía y pues no se lograba programar la extracción. Y otra también, un factor muy importante es la muerte de los pacientes durante el seguimiento. Entonces, la pregunta es, el problema, como lo decía, pues, Julián, Salita, realmente es ponerlo técnicamente. No creo que el problema sea ponerlo, sino retirarlo. En el 2014 la FDA envía una alerta y dice, oigan, están poniendo una cantidad excesiva de filtros de vena acá, pero no lo empezamos retirando. Digamos, desde que la FDA hace esa alerta sobre el uso de los filtros de vena cava, se empieza a hacer una cantidad de estudios para ver qué pasa con esos filtros. El más grande es este que se publicó el año pasado. Ellos querían describir las tendencias y los patrones de retiro y inserción de filtros de vena cava en Estados Unidos. El N es muy grande y ellos usaron unas fuentes de datos de estos pacientes que estaban asociados al Medicare entre el 2013 y el 2021. ¿Sí? Ellos que ven en sus resultados, que si bien después de la alerta de la FDA en 2014 empieza a haber un descenso en cuanto a la inserción de filtros de vena cava, pues los retiros mantienen estables, o sea, los retiros no aumentan. ¿Sí? Y pues a modo de conclusión, que nos dejan los filtros de vena cava inferior, a mí en lo personal, que los debemos usar con cautela y que solo los pacientes con contraindicación absoluta de la anticoagulación los deberíamos poner, y que sobre todo haríamos insistir en que se revierta la causa que no nos permite anticoagular, porque como les digo, el manejo de la embolia pulmonar es la anticoagulación. Sí pueden reducir la embolia pulmonar temprano, pero pues van a aumentar las complicaciones como la TBP y no van a mejorar la supervivencia. Siempre que yo ponga un filtro de vena cava, debería tener una estrategia de retiro planeada, planificada, y pues poder planificar la extracción. Si hay pérdida de seguimiento, va a ser la barrera principal y va a ser lo que más van a perjudicar a esos pacientes y por supuesto los costos. Digamos que las complicaciones derivadas a un filtro de vena cava que no se puede retirar, van a ser mayores y pues van a prolongar la estancia y todo lo que es. Y eso era lo que tenían como para mostrarles en cuanto a la evidencia. como mi punto de gran. No, pues me parece un buen lo que dice, me parece interesante y pues